Christ, and bow your heads, you may commence the service with the prayer. Lord Heavenly Father, we give you thanks for all the blessings that you have given us, for all the good things that are happening in our lives, Lord Jesus, and the bad times too, Lord, because we know that when there's bad times, there's always good times, Lord Jesus. We thank you for all things, that you may please have mercy unto us, that we may go through these struggles, and everything will turn out well with you, Lord Jesus. Thank you, Lord, that you may bless the service, you may bless the musicians, you may bless the minister tonight, you may bless the interpreter, and everything may go according to your plan. We thank you, Father, and we ask all this in the precious name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen.
just feel like something good is about to happen. And brother, this could be that very day. Oh, I have learned in all that happened just to praise Him. Oh, 'cause I know He's working all things for my good. Every tear I shed is worth the investment. For I know He'll see me through. He said He would. Oh, He has promised. I know it could hardly fathom. Oh, all the things He has in store for those who pray. Oh, I just feel like something good is about to happen. And brother, this could be that very day. Oh, I just feel like something good is about to happen. Oh, I just feel like something good is on its way. Oh, He has promised that He'd open all of heaven. Oh, and brother, it could happen every day. Oh, and God's people humble themselves and call on Jesus. Oh, and they look to heaven expecting as they pray. Amen. Oh, I just feel like something good is about to happen. And brother, this could be that very day. Oh, I haven't noticed all the bad news in the paper. Oh, and it seems like things are bleaker every day. Oh, but for the child of God, it makes no difference. Oh, things are going to get better either way. I've never been more thrilled about tomorrow. Oh, sunshine's always looking through the clouds of gray. Oh, I just feel like something good is about to happen. And brother, this could be that very day. I just feel like something good is about to happen. Oh, I just feel like something good is on its way. Oh, He has promised that He'd open all of heaven. And brother, it could happen any day. Oh, and God's people humble themselves and call on Jesus. Oh, and they look to heaven expecting and they pray. Oh, I just feel like something good is about to happen. And brother, this could be that very day. Amen. You may be seated. Con este próximo canto, this next song, we'll be introducing the preacher this evening. Vamos a introducir el predicador esta noche. Amen. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Una vez más, cuán bello. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Amen. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza. Oh, la belleza de mi Señor, nunca se acordará. La hermosura de mi Señor, oh, siempre resplandecerá. La belleza de
Thank you, brothers. May the Lord Jesus Christ bless you. Es bueno estar en la casa, nuevamente en la casa del Señor. It's good to be in the house of the Lord once again. Siempre es bueno estar en la casa del Señor. Amén. It's always good to be in the house of the Lord. Amen. Vamos a colocarnos de pie. We're going to stand to our feet. Vamos a estar tocando un pequeño tema. We're going to be touching on a little topic. Es un tema que ya hemos voceado anteriormente, It's a topic that we've voiced before, pero mi propósito en esta noche but my purpose tonight es que lo podamos tener grabado, is that we can have it recorded, porque realmente son algunas escrituras because these are some scriptures las que vamos a estar tomando en esta noche. that we're going to be taking tonight. Así que deseamos poder bendecir a alguien que pueda mirar el video, si es posible que el video salga. So we desire to be able to bless someone who would be able to see the video, if it's possible that the video would come out, Especialmente a los creyentes del mensaje, ¿verdad? especially to the believers of the message. Que son temas que en ocasiones nos preguntan, So that, because these are topics that at times they ask us, y hay en ocasiones donde nosotros a veces no tenemos el material a la mano para responder a esa pregunta. and there are occasions where we don't have the material at hand to be able to answer that question. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche, un pequeño estudio. And that's what we're going to do tonight, a little study. Bueno, vamos a ir entonces a Lucas So we're going to go to Luke 16:16 16:16, y vamos a estar abriendo exactamente con la escritura que normalmente nos presentan a nosotros, so we're going to be opening with the scripture that they would normally present unto us, para hacernos saber que no hay profeta, to let us know that there are no prophets, y nosotros la vamos a usar para probar que sí hay profeta. and we're going to use it to prove that there are prophets. Si le pudiéramos dar un título a este mensaje, If we could put a title to this message, el título sería En forma de pregunta. in the form of a question would be the title. ¿Tenemos profeta hoy? Do we have a prophet today? Esa es una pregunta, That's a question. así le vamos a titular, That's what we're going to title it. y es para poder apoyarnos escrituralmente. And it's so we can be able to scripturally support ourselves. ¿Por qué el título en forma de pregunta? Why is the title in the form of a question? Por lo mismo, porque esa es la pregunta que comúnmente nos hacen a nosotros. Because that's the question that is commonly asked of us. ¿Cómo pueden creer ustedes en un profeta o en una persona que ustedes dicen que es profeta cuando ya no es profeta? How can you believe in a prophet or in a person that you believe is a prophet when it says there are no more prophets? Bueno, eso es lo que vamos a probar en esta noche. So that's what we're going to prove tonight. Si realmente hay profetas o no hay profetas. That if truly there are prophets or there are no prophets. Ok, Lucas 16:16 Luke 16:16. dice así: la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera que se esfuerza a entrar en él. The law and the prophets were until John. Since that time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it. Vamos a orar Let us pray, y nos podemos sentar. and then we'll say, Padre Celestial, te damos gracias Heavenly Father, we give you thanks por la lectura de tu palabra. for the reading of your word. Estamos esperando, Señor, totalmente en ti. We are totally expecting of you. Yo había hecho mi estudio I had done my study con toda la mejor intención with, que pudiera tener, with the best intention that I could have, para tratar de ser una ayuda. to try to be a help. Yo sé que el pueblo aquí localmente ha escuchado estos temas, I know that the people here locally have heard these topics, pero también, Señor, sabemos but we also know, Lord, que hay personas aún en nuestra familia
that there are people even in our own family, nuestros seres queridos. our loved ones. Algunos de ellos no pueden entender o no pueden ver lo que nosotros miramos. Some of them cannot understand or see what we know, Y nuestra intención es no atacar a nadie. and our intention isn't to attack anyone. Solamente queremos tratar de ser una ayuda. We only want to try to be a help. Aún si alguien no lo mirara de la misma manera, Even if someone didn't see it the same way, nosotros respetamos su punto de vista. we respect their point of view. Gracias te damos, Señor. We give you thanks, Te Lord. pedimos que tú nos ayudes, We ask that you help us, que tú puedas abrir estas escrituras that you could open these scriptures como ayuda para aquel que ha de creer. like a help to them, to him that is to believe. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. In the name of the Lord Jesus we ask. Amén. Amen. ¿Me pueden tomar asientos? You may be seated. Ok, entonces vamos a volver a tocar la escritura, a lo menos hasta los 2 puntos o punto y coma. So we're going to touch on the scripture at least until the 2 points. Ujú. Dice 16:16 de Lucas. 16:16 of Luke says, Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. it says, the law and the prophets were until John. Ok. Esta escritura específicamente This scripture specifically es la que normalmente nos presentan a nosotros is the one they usually present to us para decirnos que ya no hay profeta. to tell us that there are no more prophets. Y desde un ángulo, desde un punto de vista, And from one angle or one point of view, así pareciera ser que de esa manera está hablando esta escritura. it would seem that the scripture is speaking in that way. Pero ustedes saben, Jesús mismo nos dijo a nosotros o nos dio un consejo. But you know that Jesus himself even told us or gave us advice. Dijo, escudriñad las escrituras, Study the scriptures, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. because in them you think you have eternal life. Entonces, la primera cosa que vamos es a escudriñar este versículo. So the first thing that we're going to do here is we're going to search the scripture. Bueno, lo primero que dice, no dice que ya no hay profetas. And well, the first thing it says, it didn't say that there are no more prophets. Lo que está diciendo es que la ley y los profetas hasta Juan. What it says is the law and the prophets were until John. Bueno, primeramente tenemos que entender que está hablando de la ley. Well, first we have to understand that it's talking about the law. Entonces, miramos que el pueblo de Israel So we see that the people of Israel pasó por una etapa o una fase went through a stage or a phase. desde Moisés hasta Juan el Bautista, From Moses to John the Baptist, lo cual ese fue el periodo de la ley. which was the period of law. Ahora, vamos entonces a mirar una escritura aquí. So we're going to see a scripture here. Y vamos a ir a San Juan capítulo 1, versículo 17. So we're going to go to St. John chapter 1 verse 17. Y vamos a tratar de abrir un panorama, And we're going to try to open a panorama on the screen. tratando de ser una ayuda, una bendición. Trying to be a help or a blessing. Bueno, San Juan capítulo 1, versículo 17 dice de esta manera. St. John chapter 1 verse 17 says thus. Está hablando de la ley, ¿verdad? It's speaking of the law, Que es lo que estábamos leyendo ahorita en Lucas 16:16. which is what we were speaking of right now in Luke 16:16. Y dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Ok, para entender esto, To understand this, nos trasladamos al tiempo de Moisés. let us Nos trasladamos, viajamos hasta el tiempo de Moisés. travel to the time of Moses. Encontramos que antes de Moisés no existía la ley. We see that before Moses, law didn't exist. Porque si no, de otra manera, no tuviera sentido que Moisés le trajo la ley al pueblo. Because it wouldn't really make sense if the law, if Moses brought the law to the people. Entonces, quien realmente dio comienzo a la ley fue Moisés.
So the one who began the law was Moses. Moisés fue un tremendo profeta, Moses was a tremendous prophet. un poderoso profeta. He was a powerful prophet. Dios lo usó con señales, prodigios y maravillas. God used him with miracles, signs, and wonders. Dios lo usó como un libertador. God used him as a deliverer. Dios habló con él directamente. God spoke with him directly. Entonces Dios le dio la ley a Moisés para que Moisés le diera la ley al pueblo, So ¿verdad? God gave the law to Moses so Moses could give the law to the people. Entonces aquí el escritor Juan, el cual es Juan el Divino, So the writer here, John, who is John the Divine, él está escribiendo la historia. he's writing the story. Y él aquí nos está diciendo que la ley fue dada por Moisés, ¿verdad? And here he is telling us that the law was given by Moses. Amén. Amen? Sí o sí, ¿verdad? Estamos entendiendo hasta ahí. Yes, and yes, or yes, we're understanding up until Y there. esa ley perduró hasta Juan. And that law endured up until John. Después de Juan, inmediatamente después de Juan, And immediately after John, el que entró a la escena para traer la palabra a los creyentes the one who entered the scene to bring the word to the people fue el Señor Jesucristo mismo. was the Lord Jesus Christ himself. Entonces, hasta Juan, So up until John, la ley y los profetas fueron hasta Juan entonces. so the law and the prophets were until John. Está hablando de la ley, ¿verdad? It's talking about the law. Entonces está hablando de los profetas de la ley. So it's talking about the prophets of the law. Pero eso no quiere decir que los profetas se acabaron en Juan. But that doesn't mean that the prophets were finished with John. Eso ni siquiera es escritural. That's not even scriptural. La Biblia nos está diciendo que el último profeta de la tierra fue Juan. The Bible's not saying that the last prophet on earth was John. No, está diciendo que la ley y los profetas hasta Juan. It's saying that the law and the prophets until John. Está hablando de la ley. It's talking about the law. Ahí termina la fase de lo que es el periodo de la ley. That's where the phase of the period of law finishes. Y luego en la escena aparece el Señor Jesucristo. And then in the scene appears the Lord Jesus Y Christ. dice la misma Biblia aquí en el versículo 17 del capítulo 1 de Juan. And so the same Bible says here in verse 17 of the first chapter of John, Dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. but grace and truth came by Jesus Christ. Entonces, el que trajo la gracia al pueblo So the one who brought grace to the people fue el Señor Jesucristo. was the Lord Jesus Entonces, Christ. ¿quién trajo la ley al pueblo? So who brought the law to the people? El profeta Moisés. The prophet Moses. ¿Hasta cuándo duró esa ley? Hasta Juan. Until when did that law last? Until John. Y luego hay una vuelta de esquina. And then there's a turn of the corner, Se termina la ley law ends, y Jesucristo introduce la gracia. and Jesus Christ introduces grace. O sea, ahí sí se acabó la ley. That's where the law ends. La ley se acabó hasta Juan. The law finished with John. Pero eso no quiere decir que los profetas acabaron hasta Juan. But that doesn't mean that the prophets ended with John. Bueno, a lo menos los profetas de la ley sí, hasta Juan. Well, at least the prophets of the law, yes, until John. Pero eso no quiere decir que Dios no iba a enviar más profetas. But that doesn't say that God wasn't going to send more prophets. Entonces, estamos encontrando aquí un panorama So we're finding a panorama here, y lo queremos respaldar con escrituras. and we want to back it up with scripture. Porque la idea Because the idea de que ya no hay más profetas that there are no more prophets, es una idea errónea. that is a wrong idea. Aún la misma escritura nos relata a nosotros Even the same scripture tells us que en los últimos días that in the last days aún vendrían falsos profetas. that there would be false prophets. Bueno, aunque sean falsos, de todas maneras eran profetas. Well, even if they were false, they were still prophets. Pero hoy vamos a mostrar, no que van a venir falsos profetas, vamos a mostrar que después de Juan vinieron verdaderos profetas. But here we're going to see that, or show that there were not just false prophets, but after John came true prophets. Amén. Sí, eso es lo que vamos a probar en esta noche. That's what we're going to prove tonight. Bueno, entonces yo creo que para no darle mucho seguimiento o mucha repetidera a lo que es la gracia y la ley, So I believe so that we do not repeat what is grace and law. yo creo que hasta ahorita es entendible, ¿verdad? I think that up until now it's understandable Que la fase de la ley comenzó con Moisés that the phase of law began with Moses y termina con Juan. and it ends with John.
Amén. Amen? Sí o sí. Antes de Moisés habían profetas. Before Moses, there were prophets. Y después de Juan vamos a probar que hay profetas. And after John, we're going to prove that there were prophets. Amén. Amen? Ok, entonces vamos a ir al libro de San Juan So we're going to go to the book of St. John. y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 45. So we're going to read chapter 1, verse 45. Ok, entonces vamos a leer el versículo 45 del capítulo 1 de San Juan. So we're going to read verse 45 of the first chapter of John. Y le dice así, esa es la Biblia. So this is the Bible. Recordemos que toda la Biblia es inspirada por Dios. Let's remember that the entire Bible is inspired by God. ¿Sí o sí? Yes or yes? Ok, bueno, entonces dice el 45 así. 45 says thus. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Ok, entonces Felipe le está diciendo a Natanael So Philip is saying to Nathanael que habían hallado a aquel de quien Moisés había escribido. that they had found him of whom Moses had written about. ¿Y quién era ese? And who was that? Bueno, ese era Jesús. That was Jesus. Pero vamos a ver qué fue lo que escribió de él. But let's see what he wrote of him. Amén. Amen? Ahora, ¿cuántos se acuerdan? ¿Quién vino primero? ¿Juan? O sea, a la tierra, a la escena, como ¿quién fue manifestado en carne humana primero en la tierra? ¿Juan o Jesús? Well, who remembers who was manifested first on the earth in human flesh? John or Jesus? Juan, ¿verdad? John. Juan vino primero. John came Y first. luego después vino Jesús. And then after came Jesus. Ok, no hay ningún problema en creer que Juan el Bautista era un profeta de Dios, ¿verdad? There is no problem in believing that John the Baptist was a prophet of God, Pero right? vamos a ver qué fue lo que habló Moisés de Jesús. But let's see what Moses spoke of Jesus. Vamos a ir al libro de los Hechos, So let's go to the book of Acts, capítulo 7, chapter 7, versículo 37. verse 37. Hechos 7, 37. Acts 7:37. Y dice así. And it says thus. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. This is that Moses which said unto the children of Israel, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me, him shall ye hear. Entonces, miramos aquí una cosa. So we see one thing here. Dios habló a través de Moisés, God spoke through Moses. porque Dios siempre habla a través de profetas. Because God always speaks through a prophet. ¿Sí o sí? Yes or yes? Eso lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1. We find that in Hebrews chapter 1, verse 1. Que Dios siempre habla a través de profeta. That God always speaks through a prophet. Ok, y entonces Dios habló a través de Moisés al pueblo. So God spoke through Moses to the people. Y Dios le dio una promesa al pueblo. And God gave a promise to the people. Dice, yo levantaré un profeta como Moisés en medio de ustedes. I will raise a prophet like unto Moses in your midst. Y miramos que Moisés, bueno, para saber qué clase de profeta era el que Dios iba a levantar, And to know which type of prophet God was going to raise, tenemos que mirar las características de quién fue Moisés realmente. we have to see the characteristics of who Moses truly was. Y encontramos que escrituralmente And we find that scripturally, Moisés tenía el poder sobre la naturaleza. Moses had power over nature. Él podía convertir el agua en sangre. He could turn the water into blood. Él podía traer plagas. He could bring plagues. Él podía traer tempestades. He could bring storms. O aún calmarlas, decirle que se calmaran. Or even calm them, tell them to calm. O porque, ¿quién cree ustedes que quién calmó las tempestades que golpearon a Egipto cuando estaban matando y haciendo un desastre allá? And who do you think was the one who calmed the storms of Egypt when they were killing over there? Fue Moisés. It was Moses. Moisés fue el que le dijo a las tempestades, ya, suficiente.
Moses was the one who told the storm, there, enough. Moisés fue el que le dijo a las plagas, ya, suficiente. Moses was the one who told the plagues, enough. Escrituralmente el faraón le decía a Moisés, ve y dile a tu Dios que se quite, que nos libere de estas plagas. And scripturally, the Pharaoh will tell Moses, go tell your God to let us be. Ajá. Entonces Moisés tenía el poder de traer plagas, So Moses had the power to bring plagues. tenía el poder de traer tempestad He had the power to bring storms. y también tenía el poder de quitarlas. And he also had the power to take them away. Tenía el poder sobre la naturaleza. He had power over nature. Él fue el que abrió el mar para que el pueblo pasara por lo seco. He was the one who opened the sea so that the people could go through the dry land. Y luego le dijo al mar que se viniera sobre el ejército de Faraón. And he told the sea to come over the army of the Pharaoh. Entonces Moisés era un tremendo profeta. So Moses was a tremendous prophet. Sí o sí. Yes, yes. Tenía el poder de la palabra. He had the power of the word. Bueno, ningún hombre había aparecido en la escena con tal poder en sus manos después de Moisés And no man had come into the scene with such power in his hands like Moses, como Jesús. like Jesus. Ahora, encontramos que Elías Tisbita tenía un poder también en la naturaleza. And we find that Elijah the Tishbite also had a power in his hands. Sí, tenía un poder en sus manos sobre la naturaleza. He had a power in his hands over nature. Ajá, él una vez oró y fuego cayó. He prayed once and then fire came down. Un día golpeó las aguas y las aguas se dividieron. One time he struck the waters and the waters divided. Un día dijo, por mi palabra no va a llover. And one day he said, by my word it shall not rain. También tenía poder, He had power, pero no trajo ley al pueblo. but he didn't bring law to the Y people. Moisés trajo mandamientos al pueblo. And Moses brought commandments to the people. Y el único The only one que aparece después de Moisés that appears after Moses con una evidencia similar a un poder similar al que tenía Moisés with a similar power to the one Moses had es el Señor Jesucristo. is the Lord Jesus Él Christ. también tenía el poder sobre la naturaleza. He also had power over nature. Él le dijo a la higuera, por cuanto no has dado fruto, muérete, y se murió. He told the fig tree, because you have not given fruit, die, and it died. Un día estaba una tempestad tremenda y él le dijo a la tempestad, cálmense, y se calmaron. One day there was a powerful storm, and then he told the storm, calm, and then it calmed down. Él también podía convertir el agua. He could also convert the water. Un día lo invitaron a unas bodas One time they invited him to a wedding, y se acabó el vino. and the wine finished. Y él mandó a que trajeran agua y convirtió el agua en vino. And he ordered for them to bring water, and then he converted the water into wine. Tenía tanto poder sobre la naturaleza He had so much power over nature que aún podía convertir, aún podía traer a existencia o manifestar a existencia o convertir, traer panes ya cocidos y pescados ya cocinados. He could even bring forth bread that was already cooked and fish that was already cooked. Entonces era un poder similar al poder que manejaba Moisés. It was a similar power to the one that Moses had. Y trajo también mandamientos. And he also brought Él commandments. mismo dijo, si me obedecéis, guardáis mis mandamientos. He even said, if you love me, Sí, si me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. if you love me, keep my commandments. Ajá, entonces trajo mandamiento al pueblo So también. he brought commandments to the people as well. Entonces, ¿quién podía llenar estos requisitos? So who could fill these requirements El cual Moisés había dicho that Moses had said que él levantaría un profeta similar así como Moisés. that he would raise a prophet like unto Moses? Y Moisés mismo dijo, a él oiréis. And Moses himself said, hear ye him. Entonces todo el mundo sabía So the entire world knew que Jesucristo that Jesus Christ, era un profeta manifestado en carne humana aquí sobre la tierra. that he was the manifested prophet in human flesh here on the earth. Aún él mismo se llamó el Hijo del Hombre. He even called himself the Son of Man. Él una vez le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? And then he one time asked his disciples, who do you say the Son of Man is? Y escrituralmente, And scripturally, el Hijo del Hombre es un the profeta. Son of Man is a prophet. Aún los hombres dijeron, bueno, él es
ser Elías o Jeremías o alguno de los profetas. And they even said, well, he's Elijah or Jeremiah or one of the prophets. ¿Por qué comparaban a Jesús con alguno de los profetas? Why did they compare Jesus to one of the prophets? Porque su manifestación y su poder era de un profeta. Because his manifestation and his power was that like that of a prophet. Amén. Amen. Entonces, So then, en toda la historia, in all of history, nunca hubo, en toda la ley, nunca hubo un hombre como Moisés. in all of the law, there was no man like Moses. Solamente tenía que venir uno. There just had to come one. Así como Moisés introdujo la ley, Like Moses introduced the law, tenía que venir uno poderoso para introducir la gracia, like the powerful one had to come to introduce grace. para darle principio a la vuelta de esquina. To begin that turn of a corner. Antes de Moisés no era la ley. Before Moses, it was not law. Pero entonces llegó la ley con Moisés But then the law came with y Moses, perduró hasta Juan, and then endured until John, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. because the law and its prophets were until Y John. luego hay un cambio de fase. And then there's a change of phase. Hay una vuelta de esquina. There's a turn of a corner. Y comienza una nueva fase. And a new phase begins. Y esa fase era la And gracia. that phase was grace. ¿Y quién podía darle principio a la gracia And who could begin grace más que un poderoso profeta como Moisés? but a powerful prophet like Moses? Sí o sí. Yes, he Con is. evidencias tremendas. With powerful evidence. Aún Jesús mismo dijo, Even Jesus himself si no said, creéis a mí, si no me creéis a mí, if you don't believe me, créame las mis obras. believe the works that I do. Las obras hablan. The works speak. Probaban que él era un profeta. They proved that he was a prophet. Nadie podría hacer eso. No one could do Un that. día le dio la vista a un ciego One time he gave sight to a blind que, man que había nacido ciego that was born blind. y lo estaban acusando. And they were accusing him. Y dijo, dime, ¿quién te devolvió la vista? And they said, tell me, who returned your sight? ¿Con qué poder te la devolvió? With what power did he return Y dije, it? pues si no saben ustedes que son los doctores de la ley, menos yo. Well, if you guys don't know who are the teachers of the law, well, then less me. Bueno, ese hombre es pecador. Well, that man's a sinner. Dijo el ciego, dijo el ex ciego, porque ya no estaba ciego. The ex-blind man said because he was no longer blind. Dijo, ¿que es pecador? Yo no lo sé. If he's a sinner, I don't know. Lo único que sé I only know que yo estaba ciego that I was blind. y él me dio la vista. And he gave me Tenía un sight. poder sobrenatural. He had a supernatural power. Sí o sí. Yes, or Entonces, yes. aquí encontramos, hermanos, So we find here que sí, la ley y los profetas hasta Juan. Claro, eso es lo que dice la Biblia. that the law and the prophets were until John. Yes, that's what the Bible says. Pero hoy But now, no estamos bajo la ley. we're not under law. Hoy estamos bajo la gracia. Now we are under grace. Sí o sí. Yes, or yes. ¿Quién dio comienzo a la gracia? Who began grace? La Biblia dice que el Señor Jesucristo. The Bible says that it was the Lord Jesus Christ. Amén. Amen? Prosigamos. Let's proceed. Y miremos a ver qué dice. ¿Qué dice la Biblia al respecto a Jesús? And let's see what the Bible says about Jesus. Vayamos a San Juan capítulo 6, versículo 14. Let's go to St. John chapter 6, verse 14. San Juan capítulo 6, versículo 14. St. John chapter 6, verse 14. Dice así la Biblia. The Bible says thus. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, this is of a truth that prophet that should come into the world. Aleluya. Hallelujah. Ellos estaban esperando un profeta, They were waiting for a prophet, un poderoso profeta. a powerful prophet. ¿Por qué? Why? Porque Moisés ya lo había prometido. Because Moses had already promised. Ya Moisés había hablado de ello. Moses had already spoken Que about Dios iba a levantar un poderoso profeta, that God was going to raise a powerful así prophet como Moisés, like Moses que venía a liberar. that was Venía a liberar. coming to deliver. Sería un libertador. He would be a deliverer. ¿Y de qué nos iba a liberar? And who was he going to deliver? ¿De qué nos iba a liberar? Of what was he going to deliver? De la us? esclavitud. From slavery. Moisés liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Moses delivered the people of Israel from the slavery of Egypt. Hoy venía Jesús Now Jesus came a liberarnos to deliver us de la esclavitud del pecado. from the slavery of sin. Venía a pagar el He precio came to pay the price que jamás un hombre pudiera pagar. that a man could never pay. Era un libertador así como Moisés. He was a deliverer like Moses. Amén. Amen. También era uno que venía a introducir.
He was also one who came to introduce. Sus obras His works estaban probando were proving que él era un profeta. that he was a Y prophet. la Biblia está relatando And the Bible is narrating que el pueblo estaba esperando a un profeta. that the people were waiting for a Y prophet. cuando miraron las señales And when they saw the que signs Jesús estaba haciendo ante el pueblo, that Jesus was making in front of the people, dijeron, este es el profeta que estamos esperando. they said, "This is the prophet we've been waiting for." Ahora encontramos que Jesús entonces es un profeta. So we find that Jesus was a prophet. ¿Sí o sí? So yes, La escritura misma lo relata. the Bible itself says it. Amén. Amen. Entonces, después de Juan, So after John, encontramos al primer profeta en la escena. we find the first prophet on the scene. Entonces, esa idea So that idea de que ya no hay profeta, that there are no more prophets, porque el último profeta que existió sobre la tierra fue Juan, because the last prophet that existed over the earth was John, esa idea es una mentira. that idea is a lie. Y el único mentiroso es el diablo. And the only liar is the devil. Entonces, esa doctrina es del diablo. Then that doctrine is of the devil. Esa doctrina viene del abismo, del infierno. That doctrine comes from the bottomless pit, the hell. Ajá, esa enseñanza viene directamente del infierno, del abismo. That teaching comes directly from hell. Y vamos a probar So we're going to prove que Jesús that Jesus no fue el único profeta. was not the only prophet. Amén. Amen. Ok, prosigamos entonces. Let's proceed. Vayamos entonces al libro de San Juan capítulo 7. So let's go to the book of St. John, chapter 7. Vayamos al versículo 40. Let's go to verse 40. San Juan 7:40. St. John, chapter 7, verse 40. Y dice así. And it says thus. Dice, entonces algunos de la multitud, oyendo esas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Many of the people, therefore, when they heard this saying, said, of a truth, this is the prophet. ¿Cuál es el profeta? Which prophet? El profeta que había hablado Moisés. The prophet that Moses had spoken about. Ellos sabían que después de Moisés vino Samuel y vino Ezequiel y todos los profetas, Daniel y todos ellos. And they knew that after Moses came Ezekiel and then Daniel and all these other prophets, Sí, pero estaban esperando a uno como Moisés. but they were waiting for one like Moses. Y cuando él hablaba, And when he spoke, ellos pudieron identificar que ese era el profeta que la Biblia lo había prometido. they were able to identify that this was a prophet that the Bible had promised. Vayamos entonces a San Juan capítulo 9 versículo 17. So let's go to St. John chapter 9, verse 17. Y mire, hablando del ciego. And speaking of the blind man. Sí, San Juan 9, 17. John 9:17. Estaban injuriando a este ciego. So they were, Injuriando, o sea, ¿cómo se dice injuriar? Estaban picando, píquele, o sea, sí, tú, ¿qué dices de este? ¿Quién te sanó? A ver, dino, este es pecador. they were Estaban provocándolo provoking him para que blasfemara. so that he could blaspheme. En el versículo 17, In verse 17, ahí hay una de las muchas preguntas que le hacen a ese ciego. this is one of the many questions that they had asked the blind man. Y le dicen, entonces volviéndole a decirle al ciego, o sea, ya le habían dicho muchas veces, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿qué es profeta? They say unto the blind man again, what sayest thou of him that he hath opened thine eyes? He said, he is a prophet. Él no podía calificar a este hombre de otra cosa más que era profeta. He could not qualify this man as anything else but that he was a prophet. Había un poder que lo respaldaba, There was a power that backed him up que los sacerdotes no tenían, that the priests didn't have, que los levitas no tenían, that the Levites didn't have, que los escribas no tenían, that the scribes didn't have, que los fariseos no that tenían. the Pharisees didn't have. Era una novedad. It was a novelty. Nadie podía manejar esas cosas. No one else could manage these things. Y llegó Jesús And then Jesus came, y sus obras and his works probaron
proved que él era más allá de un hombre común. that he was beyond a common man. Amén. Amen. Que él era un profeta. He was a prophet. Todo el mundo sabía. All the world knew. Hay mucha escritura para probar que Jesús era un profeta. There are many scriptures that prove that Jesus was a prophet. Ok, vayamos a Lucas Let's go to Luke 24:19 24:19. y miremos qué dicen los discípulos de él. And we're going to see what the disciples say of him. Ustedes saben, estos eran los dos caminantes de Maús. So these were the two walkers from Emmaus. Ellos iban caminando hacia una aldea, ¿verdad? They were walking to Aldea, a un lugar. a place. Ajá. Porque había surgido una noticia que el Señor Jesús había resucitado entre los muertos. Because some news had surged that the Lord Jesus Christ had resurrected from the dead. Y ellos iban caminando y hablando del asunto, ¿verdad? And they were talking and speaking of the Hablando del of the tema. matter. Ajá. Y luego ese era el tema del día. And that was the topic of the day. Todo el mundo estaba comentando acerca de ese acontecimiento. Everyone was commenting about that occasion. Y mientras iban caminando, And as they were walking, miren lo que pasó. let's look what happened. Uno le dice al otro, One says to the other, perdón, sí, van conversando. oh, they're talking. Sí, y Jesús se acercó And Jesus draws near. y se introduce en la conversación, ¿verdad? And he introduces himself in the conversation. Miren lo que pasa. And look what happens. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. And he said unto them, what things? And they said unto him, concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. Entonces ellos sabían que Jesús era un profeta. So they knew that Jesus was a prophet. Eso lo está relatando la Biblia. This is what the Bible is telling us. Eso no se lo imaginó el hermano Isaac. This is not something that Brother Isaac imagined. Eso es escritural. This is scriptural. Hay demasiadas escrituras apuntando que Jesús era un profeta. There are many scriptures pointing to that Jesus was a prophet. Ahora, hay gente que dice, bueno, él era más que un profeta. And then there are people who say, well, he was more than a prophet. Bueno, yo digo amén a eso. Well, I say amen to that. Pero todavía no le pueden quitar lo del profeta. But you can't take that prophet away. ¿Sí o sí? Amen? Mire, yo soy el pastor. Look, I'm the pastor. Pero yo les puedo decir que yo soy más que pastor. But I can say I'm more than a pastor. Yo soy papá. I'm a father. Yo soy tío. I'm an uncle. Yo soy sobrino. I am a nephew. Bueno, son muchas cosas. Oh, well, those are a lot Hasta of things. peluquero salí. I even turned out to be a barber. Pero eso no quiere decir que eso no me quita el título de ser el pastor. That doesn't take the title of being a pastor away from me. ¿Sí o sí? Yes or yes? Jesús es más que profeta. Claro que es más que profeta. Jesus is more than a prophet. Yes, of course. Él es el alfa. He is the Alpha. Él es la omega. He is the Omega. Él es la A y él es la Z. He is the A and the Z. Él es sanador. He is a healer. Él es libertador. He is a deliverer. Él es redentor. He is a redeemer. Él es obispo. He is the bishop. Él es intercedor. He is the interceder. ¿Sí o sí? Yes or yes? ¿Cuántas cosas? Tantos títulos. How many things? So many titles. El lirio de los valles. The lily of the valley. Él es la columna de fuego. He is the pillar of fire. Más que profeta. He is more than a prophet. Amén. Yes. Pero eso todavía no le quita el título de profeta. But that doesn't take away the title of a prophet. Entre todos esos títulos, ahí va también el de profeta. Out of all of those titles, the one of a prophet goes with those. Amén. Amen. Entonces ya encontramos So we found demasiadas escrituras many scriptures para probar to prove que Jesús es un profeta. that he is a prophet. That Y Jesus si is él a prophet. es un profeta, And if he's a prophet, entonces ¿dónde quedó esa idea que después de Juan ya no había más profetas? then where does that idea come from? After John there were no more prophets. Ahora vamos a probar So we're going to prove que Jesús that Jesus no fue el único profeta de la gracia. was not the only prophet of grace. Él fue el primer profeta de la gracia, He sí. was the first prophet of grace, yes. Pero vamos a probar But we're going to prove que él no fue el único profeta de la gracia. that he was not the only prophet of grace. Es más, Even so, en los últimos profetas de la gracia the last prophets of the grace son Moisés y Elías. Eso es Apocalipsis capítulo 11.
Or Moses and Elijah, that's Revelation chapter 11. Ellos no vienen en la fase de la ley, ellos vienen en la fase de la gracia. They do not come in the phase of law, they come in the phase of grace. Así que esa idea So that idea que el último profeta que existe, que está sobre la tierra o que estuvo sobre la tierra o que existió that the last prophet that was over the face of the earth that existed fue Juan, was John, eso es falso. that's false. El único mentiroso es el diablo es el padre de la mentira. The only liar is the devil is the father of lies. Amén. Amen. Ok, entonces vamos a probar ahora So we're going to prove now que no solamente Jesús that not only Jesus, fue el único profeta de la gracia. that he was not the only prophet of the law, of grace. Viajemos en esa escritura So we're going to travel to the y scripture. vayamos a Efesios capítulo 4. We're going to go to the Ephesians chapter 4. Versículo 11. Verse 11. Vamos al versículo 10. Efesios 4, 10 y 11. Ephesians 4, 10, and 11. Y dice así la palabra del Señor. And the word of the Lord says thus. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. He that descended is the same also that ascended up far above the heavens, that he might fill all things. Ok, ese es el Señor Jesucristo. That's the Lord Jesus Él Christ. fue el que subió y que también bajó. He was the one who ascended and also descended, Y luego subió otra vez and then ascended once again para llenarlo todo, ¿verdad? to fill, that he might fill all things. Ok, el 11, versículo 11. Verse 11. Y él mismo, o sea, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Versículo 12. Verse 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ok, entonces aquí encontramos en el versículo 11 So we find in verse 11 que Jesús mismo that Jesus himself constituyó gave en la iglesia in the church pastores. pastors. Por eso hay pastores. That's why there are pastors. Yo soy uno de ellos. I'm one of them, Pero no solamente pastores, but not just pastors, apóstoles. apostles. No se han acabado los apóstoles. The apostles have not finished. Hay gente que piensa que los apóstoles nomás fueron en el tiempo de Jesús. There are people who think that there was only apostles in the time of Jesus. No, no, no. La Biblia dice que Él lo constituyó. The Bible says that Que Jesús mismo lo constituyó, lo estableció, lo puso. El versículo 11, mija. Póngame el versículo 11, 11. that Jesus himself established them. En inglés. Ok. Él mismo dio a la iglesia. And he gave to the church, and he himself gave to the church. Dio apóstoles. He gave apostles. Pero no solamente es allá, hace 2000 años, no. Él siguió porque la iglesia continuó. And it wasn't just 2,000 years ago. He continued because the church continued. La iglesia por toda la historia siguió caminando. Por eso nosotros recibimos el evangelio el día de hoy. The church throughout all history was walking, and that's why we receive the gospel in this day. Porque en cada edad venían naciendo creyentes hasta que llegó el evangelio con nosotros. And because in each age, believers were born until the gospel came to us. Y para perfeccionarnos, And to perfect us, Dios mismo dio a la iglesia. God himself gave the church. Estableció He established, apóstoles, he gave to the church, established to the church apostles, a pastores, pastors, maestros, teachers, evangelistas. evangelists. Todo eso lo estableció Dios. God himself established all of that. Pero no solamente a esos 4 ministerios. But not just those 4 ministries. La misma escritura nos dice The same scripture tells que us también profetas. that prophets as well. ¿Qué se
sentido tendría que Dios envíe profeta cuando el último profeta fue Juan? What sense would it make for God to send prophets when the last prophet was John? Entonces, ahora nos damos de cuenta So now we find out que los profetas también están en el paquete en la iglesia. that the prophets are in the packet of the church. Ajá. Ok. Miremos algo aquí, Let's see something here. que ese mismo Jesús, That this same Jesus, ¿cuántos de nosotros le creemos a Jesús? how many of us believe Jesus? Al Señor Jesús de la Biblia, ¿verdad? The Lord Jesus of the Bible. No, no al Jesús que vende empanadas o tacos ahí en la esquina, no. Not the Jesus that sells empanadas and tacos right there in the corner. Nada en contra de ese Jesús. Nothing against that Jesus. Pero estamos hablando del Señor Jesucristo. We're speaking of the Lord Jesus Christ. ¿Sí o sí? Yes or yes? Ok. Vamos a ir a Mateo. We're going to go to Matthew. Mateo 23, Matthew 23, 34. 34. Y vamos a ver qué dice el Señor Jesús él mismo. And we're going to see what the Lord Jesus himself says. Mateo capítulo 23, versículo 34. Matthew chapter 23, verse 34. Dice así la palabra del Señor. The word of the Lord says thus. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Wherefore, behold, I send unto you prophets and wise men and scribes, and some of them ye shall kill and crucify, and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city. ¿Quién nos está enviando profeta? Who's sending us prophets? El Señor Jesucristo. The Lord Jesus Christ. Entonces, So then, el día de hoy, this day, todavía tenemos profetas. we still have prophets. ¿Sí o sí? Yes or yes? Ok, prosigamos. Estamos nomás solamente probando. We're just proving. Vayamos otra vez a Efesios Let's go to Ephesians. Once again. y leamos el capítulo 3, And let's go to chapter 3, versículo 5. verse 5. ¿Lo tenemos? Do we have it? Dice así la palabra del Señor. The word of the Lord says thus. El Efesios capítulo 3, versículo 5. Ephesians chapter 3, verse 5. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. ¿Cuándo se le fue revelado? When was it revealed? Ahora. Now, today. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora. Now, that's what the Bible says. No ayer. Not yesterday. No allá en los tiempos de Juan el Bautista. Not over there in the times of John the Baptist. La Biblia está diciendo The Bible's saying que se le fue revelado that it was revealed a los profetas to those prophets ahora. now. Entonces, si ahora se le fue revelado, tiene que haber profeta. So now if it was revealed, there has to be prophets. ¿Estamos conectados entonces? So we're connected. Estamos probando que no solamente Jesús es el único profeta. We're proving that Jesus was not the only prophet. Muchas escrituras Many scriptures que está probando that are que hubieron proving profetas. that there were prophets. Efesios 2:20. Ephesians 2:20. Miren lo que dice. Look what it says. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. La iglesia está siendo edificada sobre apóstoles y profetas. The church is being edified over apostles and prophets. Si ya no hay ni apóstoles ni profetas, pues ya tampoco hay iglesia. If there's no more apostles and prophets, well then there's no more church. Y iglesia es lo que abunda, en cada esquina hay una.
And the church would abound. In every corner there is one. Hay una iglesia, enfrente hay un McDonald's. There's a church and in front there's a McDonald's. ¿Sí o sí? Yes or yes? Hay un vendeperro calientes y al cruzar la calle hay otra iglesia. Hot dogs. There's a hot dog stand and then behind it there will be a church. Ajá. ¿Sí o sí? Yes or yes? Hay iglesias por donde quiera. There are churches everywhere. De todo gusto, de toda índole, de todo tamaño. Of every liking, of every size. Entonces, si ya no hay apóstoles ni profetas, tampoco hay iglesias. Well, if there's no more apostles and prophets, well then there's no more church. ¿Qué vamos a hacer con este montón de iglesias? What are we going to do with this bunch of churches? No nos podemos salir de la escritura. We can't go out from the scripture. Si hay iglesias, If there are churches, escrituralmente tiene que haber apóstoles y tiene que haber profetas. scripturally there has to be apostles and prophets. ¿Sí o sí? Yes or yes? Ahora, miremos algo más aquí rapidito. Let's see something else here quickly. Vayamos a Primera de Corintios, Let's go to 1 Corinthians capítulo 12, chapter 12, versículo 28. verse 28. Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 12, chapter 12, versículo 28. verse 28. Es que hay gente que dice, bueno hermano, ¿y por qué tenemos que creer en profetas? No tenemos la Biblia. Well, then there's people that say, brother, well, why do we have to believe in prophets? We have the Bible. Hermano, si hubiéramos estado en el tiempo de Juan el Bautista, ¿para qué vamos a creer en Juan el Bautista? Teníamos los pergaminos. If we were in the time, brother, if we were in the times of John the Baptist, and why we're going to believe in John? We have the Tenemos los... scrolls. Sí. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús, ¿para qué vamos a creer en Jesús? Teníamos los pergaminos. If we're living in the time of Jesus, well, then why would we believe in Jesus if we have the scrolls? No, pues Jesús era la palabra. Well, Jesus was the Pues Word. los profetas también son la palabra. Well, the prophets are also the Word. Moisés fue la palabra del día. Moses was the Word of the day. Noé fue la palabra de Dios del día. Noah was the Word of God for that day. Cada uno de los profetas fue la palabra de Dios del día. Each of one of those prophets were the Word of God for that day. Entonces, aunque tengamos la Biblia, So even though we have the Bible, la podemos malinterpretar. Por eso hay tanta diferentes clases de iglesias. we could also misinterpret it. That's why there's so many different types of churches. Tenemos una sola Biblia We have one Bible, y nos agarramos de las greñas and we grab it from the del chombo, nos peleamos. and we fight each other from the hair. Sí, nos agarramos a pleito. We start fighting Porque el uno cree en esto, el otro cree en esto y el uno piensa que este está mal y el otro piensa que el otro está mal. because one believes in this and the other believes in that, and that one believes that the other thinks that the other one is wrong, and then Por esa razón Dios siempre ha mandado profetas. that's what the reason God has always sent prophets. Porque el pueblo en sí es torpe. Because the people in themselves are clumsy, Pero entonces Dios nos ayuda. but God helps us. ¿Para qué envía profetas? Why does He send prophets? Para traernos de regreso a la palabra. To bring us to the Word again. Mire cuántas escrituras estamos probando Look at how many scriptures we're proving, y todavía hay personas que pueden decir, yo creo que ya no hay profeta. and there are still people who will say, I believe there's no more prophets. Lo cual respetamos, eso lo respetamos. And we respect that. Pero eso no quiere decir que es la verdad. But that doesn't mean it's the truth. La verdad es esta. The truth is this. Y aquí nos está diciendo que hay profeta y que Dios mismo nos envió profetas. And here it's telling us that there are prophets and that God Himself sent prophets. Ok, leamos entonces el versículo 28 del capítulo 12 de Primera de Corintios. So let's read verse 28 of chapter 12 of 1 Corinthians. Y dice así la palabra. The word says us. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles y luego profetas. And God hath sent some in the church, first apostles, secondarily prophets. Sí, no voy a leer lo demás, pero porque el tema es profeta. I'm not going to read the rest because the topic is prophets. ¿Quién los puso en la iglesia? Who put them in the church? ¡Dios! God. Entonces, ¿por qué los vamos a quitar? So why are we going to take it away? ¿Sí o sí? Yes or yes? ¿Cómo conocemos si es un verdadero profeta o es un falso profeta? How do we know if it's a false prophet or a true prophet? Si se queda fiel a toda la palabra, eso es verdadero. If it stays faithful to the entire word, then it's true. Mire Balán, Look at Balaam. ¿por qué fue un profeta falso? Why was he a false prophet? Porque ya Dios había dicho. Because God
God had already said que no maldijeran al pueblo, to not curse the y people, él estaba de terco, and he was stubborn, tratando de negociar con Dios trying to negotiate with God para maldecir al pueblo. to curse the people. En otras palabras, In other words, se estaba saliendo de la palabra, he was getting out of the word y al salirse de la palabra, and getting away from the word. Dios mismo God himself lo constituye un falso. calls him a false. Yes. Amen. No solamente hay falsos profetas, There's hermano. not just false prophets. También hay falsos pastores, There are also false pastors, falsos apóstoles. false apostles. La Biblia dice, The Bible says, aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. to them that call themselves apostles and they are not. Falsos evangelistas. False evangelists. Hay gente que piensa que porque brinca y pega gritos es un evangelista. There are people who think that because they jump and then they shout that they're prophets. Evangelists. Hermano, brincan en la plataforma casi y arrancan el techo, pero no evangelizan en ninguna alma. They jump on the platform and then they almost tear the roof, but they don't evangelize to one soul. Un evangelista que no evangeliza a nadie, ¿qué clase de evangelista es ese? An evangelist who doesn't evangelize to anyone, what kind of evangelist is that? Nomás porque grita y brinca, pues yo también voy a gritar y brincar para que me den el título evangelista. Just because they jump and shout, well, I'm also going to jump and shout so that they give me the title of an evangelist. ¿Sí o sí? Yes or yes? ¿Quién los puso en la iglesia apóstoles y profetas? Who Dios placed, mismo. who placed the apostles and prophets in the church? God himself. Amen. Amen. Yo no quiero estar en problema en aquel día del juicio, estar quitando apóstoles y profetas de la iglesia. I don't want to be in problems that day, in the day of judgment, for taking out apostles and prophets from the church. ¿Sí o sí? Yes or yes? Bueno, miremos algo más, prosigamos. Ya el tiempo se me está yendo. Time is flying by me. Vayamos a Hechos. Let's go to Acts. Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 1. Acts chapter 13, verse 1. Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. Ok, hermanos, ¿qué había en la iglesia de Antioquía? So what were in the church of Antioch? Profetas. Prophets. Así que no se habían acabado. Ya estábamos aquí en Antioquía, Pablo predicando el evangelio, y aquí habían profetas. So we're here in Antioch with Paul preaching the gospel, and there were still prophets. Vayamos a Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28. Let's go to Acts chapter 11, verse Hechos capítulo 11, chapter 11, versículos 27 y 28. verse 27 and 28. Y dice así la palabra del Señor. And the word of the Lord says thus: En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch. Antioch. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu
que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Okay, ¿cómo se llamaba ese profeta que estaba profetizando ahí en la iglesia de Antioquía? So what was the name of this prophet who was prophesying in the church of Antioch? Ágabo. Agabus, Otro profeta. another prophet. Entonces, ¿dónde está esa doctrina que se acabaron los profetas después de Juan? So where is that doctrine that the prophets were finished with John? Todos los que puso Dios en la iglesia, All of the ones that God placed in the church, los que constituyó el Señor Jesucristo the ones that the Lord himself constituted para ayuda. as a help. Y aquí había uno de esos que habían colocado en la iglesia, que habían constituido, aquí había uno que se llamaba Ágabo. And out of those that were placed in the church, there was one here named Agabus. Vayamos a Hechos, Let's go to Acts capítulo 15. chapter 15. Versículo 32. Verse 32. ¿Cómo se llamó el profeta que estaba en Antioquía? What was the prophet's name that was in Antioch? Ágabo, ¿verdad? Agabus. Ok. Capítulo 15, versículo 32 de los Hechos. Acts chapter 15, verse 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words and confirmed them. ¿Qué era Judas y Silas? What were Judas and Silas? Eran profetas. They were prophets. Espero que esto haya sido una bendición I hope that this has been a y blessing que el cuadro se haya ampliado. and that the picture has been amplified. Dios nos envió a nosotros, God sent us profetas, prophets, maestros, teachers, evangelistas, evangelists, pastores, pastors, apóstoles, and apostles para ayudarnos. to help us. No se acabaron los profetas. The prophets did not finish. Si el Señor nos concede vida If the Lord grants us life, y podemos and we can continuar este mensaje, continue this message, vamos a probar we're going to prove que aún para el tiempo final, that even in the end time, donde el tiempo cambia, where time changes, así como cambió de la ley a la gracia, where it changes from law to grace, like it changed from law to grace, así también va a cambiar de los gentiles a los judíos. in the same manner it will change from the Gentiles to the Jews. Dios envió también un poderoso profeta. God also sent a powerful prophet, Lo vamos a probar. and we're going to prove it. Digamos que ese sea el número 1. Let's say that's number one. ¿Tenemos profeta hoy? Do we have a prophet today? Así es el título del mensaje. That's the title of the message. Número 1. Number one. Para que el próximo miércoles, So that next time, si el next Wednesday, Señor nos concede vida, if the Lord grants us life, vamos a probar we're going to prove en el siguiente mensaje. in the next message. Usted que está ahí en el video, hágale clic, suscríbase y le va a salir. You who's watching through the video, subscribe and it'll come out. Viene en la otra parte. The next part is coming. Nosotros creemos We believe que los profetas no se acabaron con Juan. that the prophets not finished with John. Creemos que Juan fue el último profeta de la ley. We believe that John was the last prophet of the law. Creemos que Moisés fue el primer profeta de la ley. We believe that Moses was the first prophet of the Y law. Juan fue el último profeta de la ley. And John was the last prophet of the law. Pero creemos But we believe que Jesús fue el primer profeta de la gracia that Jesus was the first prophet of the grace. y Moisés y Elías son los últimos profetas de la gracia. And Moses and Elijah are the last prophets of grace. Amén. Amén. Y Amen? lo vamos a probar And we're going to prove it el próximo miércoles next Wednesday para ayuda, ¿verdad? to help. Tenemos que probar bíblicamente We have to prove biblically qué es lo que creemos,
what we believe y por qué lo creemos. and why we believe it. Amén. Amen. Pongámonos de pie. Let's stand. Oremos a Dios. Let us pray to God. Padre Celestial, Heavenly Father, te agradecemos, Señor, we give you thanks, por Lord, esta oportunidad que nos has brindado, for this opportunity that you have bestowed por into todas us, las cosas que tú nos permites. for all the things that you allow us. Ayúdanos en todas las cosas, Señor. Help us in all things, Lord. Recordamos a la familia de nuestra hermana María, We remember the family of our sister que Maria, tú les ayudes en gran manera. that you can help them in a great manner. Gracias por todo. Thank you for all things. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. In the sweet name of our Lord Jesus Christ we ask. Amén. Amen. Que Dios les bendiga. God bless you. Mi Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto, Él me puede oír una vez más. Hoy Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto, Él me puede oír, le puede sentir, le puede sentir a tu lado este mismo instante, le puede sentir hoy dentro de tu corazón, le puede sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir, oh Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto, Él me puede oír una vez más, Dios, oh Dios está aquí, oh tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto, Él me puede oír, oh santo, santo, oh santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe sí, oh santo eres tú, una vez más, santo, santo, oh santo, santo, santo. Oh, mi corazón te adora, oh, mi corazón sabe God bless you. You may be seated if you like. We have a petition here. It says, God bless you. I wanted to ask for prayer for Brother Joseph and Sister Corin. Sister Corin Garcia, who are in the hospital. Sister Lisa.
we remember that we also have our prayer for our sister's hair, and we also have a prayer or a petition for our brother Billy Paul that he may visit us. We're going to pray for the petitions, so please close your eyes and bow our heads. Lord Jesus Christ, we give you thanks once again. We give you thanks for allowing us to come into this place, Lord. We thank you for this wonderful service that you have given to us, Lord. I believe that it has been a great help for us, Lord. I ask that you may continue to bless us, Lord, that the rest of this service may still be a blessing to us. I also ask for our brother Joseph and our sister Corin Garcia, that they're in the hospital. I ask that you may bless them, Lord. I don't know exactly what's wrong with them, but I know that you can heal them, Lord, that you are a God who heals, Lord. I know that you may heal them. We ask that you may heal them. We also ask for our sisters, Lord. We ask that you may bless them. You may help their hair increase in abundance, Lord, to their heart's desire. I ask that you may allow it to happen. And I also ask that you may consider, they may put it into the heart of our dear brother Billy Paul, that he may be allowed to visit us in this congregation, Lord, that he may be allowed to come into this church, Lord, that he may testify, Lord, that he may give us words of life as well. I ask for the offerings of the tithings as well, Lord Jesus. I ask that you may bless the cheerful giver, and that you may answer any petitions, Lord, that were not written, Lord, any petitions that may be in the hearts of our brothers and sisters. I ask all these things, may be blessed the offerings of the tithings, Lord, in the precious name of our Lord Jesus Christ. I ask all these things. Amen. There are people almost everywhere whose hearts are all ablaze with the fire and Pentecost, which the Lord made them flame. It is burning now within my heart.
familia una vez más. Creo que los anuncios es nuestro estudio bíblico el día viernes a las 7 y nuestro próximo servicio regular el domingo a las 10 de la mañana. El día sábado, que es el 4 de julio, vamos a estar acá, ¿verdad? Vamos a estar aquí en el terreno de la iglesia, así que tenemos fin de semana largo, viernes, sábado y domingo, de manera que son todos los anuncios por el momento. Vamos a orar para así ser despedidos en esta noche, amén. Bondadoso y buen Padre Celestial, te agradecemos en esta hora, Señor, por tu misericordia, por tus bondades, por tus maravillas, porque tú nos permitiste poder venir a la iglesia, porque tú has guardado de nosotros, has mantenido nuestra salud, Señor, hasta este día, y te pedimos que tú nos protejas, Señor, de todas enfermedades, de todo virus. Protégenos, Señor, de toda acechanza del enemigo que venga en contra de nosotros. Nos ponemos bajo la sangre redentora, y Señor, permite que al salir por esas puertas tu ángel vaya con nosotros a cada hogar, cada familia, Señor. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Amen. This video is dismissed.